Les damos la bienvenida esta tarde, los hermanos. Somos Iglesia de Cristo, pero estamos ubicados en el 9510 Brigg Street de las Texas, 75227, con nuestro pastor Arturo Jurado. Voy a abrir mi Biblia en el libro de Lucas 6, versículo 37, 38 y 39. Dice la palabra del Señor: No juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Acaso no puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al mismo hoyo? Dice el Señor. Aleluya. Vamos a cantar un canto en esta tarde para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya, Señor. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad acepté yo, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mi sueño,
Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento un momento, por favor. Y damos gracias a Dios, hermanos, que ya estamos en la casa del Señor. Ya venimos para darle gracias por que nos ha dado vida. Tenemos mucho que darle gracias a Dios, y porque Dios siempre está dispuesto para podernos ayudarnos en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier instante, donde quiera que estemos, hermanos. Si usted está en la noche, está acostado, tiene un dolor, una enfermedad, ahí el Señor le ayuda. Él está siempre bien dispuesto. Por eso nosotros venimos y cantamos al Señor. Y dice el libro de Apocalipsis 4:9, cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Dice que aquellos seres vivientes dan gloria y honra a Dios, a un ser viviente, a un Dios poderoso, el que hizo todos los cielos y la tierra, todo lo visible y lo invisible. Así que nosotros no estamos solos, no estamos abandonados, tenemos a un Dios poderoso, un Dios grande. Nosotros quisiéramos tener algún familiar político, ¿verdad?, que nos ayudara, que nos sacara adelante, pero tenemos a un Dios que es más poderoso y grande que los políticos, y a ese Dios que le honran los ángeles, le adoran todo el tiempo, tiene la alabanza al Señor de glorificación por su majestuosidad, por un ser viviente que es Dios, bondadoso, misericordioso, que el que está necesitado le ayuda, que al pecador que se arrepiente lo limpia, lo purifica. Es un Dios bondadoso, al que no tiene le da. Por eso dice el Señor, hasta ahorita no han pedido nada, dijo Jesús, piden y se os dará. Amén. Así que yo invito a nuestra hermana Marina que pase, el Señor le bendiga, va a compartir la palabra, y también le damos gracias al Señor a todos los que nos miran a través de las redes sociales, por Facebook o donde nos estén viendo, o Facebook o Twitter o Instagram, no sé. Que el Señor les bendiga, y así dijo nuestra hermana Marina, para que comparta la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche. Doy gracias a Dios, pero también doy gracias a nuestro pastor Arturo Jurado por permitirnos el privilegio de compartir la palabra, porque es un privilegio compartir la palabra. Es un privilegio, ¿por qué? Porque Dios nos tiene que hablar, Dios nos tiene que ministrar, y entonces buscamos más de Dios. Sentimos esa necesidad para que sea Dios guiándonos a dar su palabra, su mensaje. Hoy vamos a ponernos en las manos del Señor. Y un saludo a cada uno de los que nos ven por las redes sociales. Les agradecemos, les bendecimos por tomarse su tiempo de ver este mensaje y todos los mensajes que nuestros hermanos comparten aquí en las redes sociales en Iglesia de Cristo Kadosh. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable cada uno conforme el propósito que Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque al que es maestro, la palabra le puede tocar en un área; al que es pastor, la palabra le puede tocar en un área; al que está enfermo, le puede tocar en cierta área. Y así sucesivamente, conforme el llamado que Dios le ha dado, conforme el propósito que Dios le ha dado, conforme a la necesidad que usted tenga, y que sea Dios tocando nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Padre, en esta hora estamos aquí, Señor, rendidos delante de tu presencia, dándote gracias por este momento tan hermoso, Señor. Padre bendito, Señor, toca las vidas, toca los corazones de cada uno de nosotros, que esa llama de fuego arda en nosotros, Señor, que cada palabra, Señor bendito, poderoso, Señor, que vaya directo, Señor, a nuestras vidas, nuestros corazones, a cada uno ministra, Señor, conforme, Padre bendito, tú tienes planeado, conforme a su llamado, conforme a su propósito, conforme a su necesidad. En esta hora, Padre bendito, te agradecemos, Señor, y desde este momento te entregamos la gloria y la honra, y sabemos que tú tienes un ejército aquí alrededor de nosotros que nos están ayudando para recibir esta hermosa palabra que viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a estar empezando con este tema muy especial. Todos los temas son especiales, yo me gozo con todos los temas, ¿verdad? Este tema se llama Con Biblia en Mano. Con Biblia en mano, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, en ocasiones como hijos de Dios, se nos van a presentar situaciones donde las personas necesitan una palabra que cambie sus vidas. Y si no estamos preparados, en vez de levantarnos
lo vamos a alejar. Podemos llegar a condenarlos con la Biblia en mano. Y vamos a estar viendo unos ejemplos, pero lo más importante de esto, ¿qué dice Jesús? Ahora, le quiero decir esto bien importante. Yo le decía al Señor, wow, nunca he hecho un tema con un subtítulo. El tema de este mensaje se llama Con Biblia en mano. El subtítulo, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué? Nosotros podemos hablar con la Biblia muchas cosas y, como le dije, en vez de ser de bendición, dañar la vida de la persona. Necesitamos dejar la religiosidad o ser asustadizos en ciertas áreas de hay cosas que a veces vemos o percibimos y pedirle a Dios ver a las personas como Él las ve, amarlas como Él las ama, o como, vamos a decir, como Él las amaría, ¿verdad? Si estuviera en nuestro lugar, a tratarlas como Él las trataría si Él estuviera enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos como hijos de Dios que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pero realmente a veces nosotros queremos tener la Biblia en mano y agarrar a la gente a bibliazos, ¿verdad? A bibliazos, y en vez de darle una palabra de aliento, lo agarramos, lo condenamos, hasta lo crucificamos, ¿amén? Lo mandamos al infierno, siendo que nosotros tenemos el remedio para que no se vaya al infierno. Nosotros somos los predicadores de la salvación, amén. Porque ¿quién se encarga de redarguir de pecado? El Espíritu Santo, amén. Entonces vamos a estar viendo que nosotros tenemos que estar siempre ahí pendientes. La palabra del Señor nos habla en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, dice, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nosotros cuando vamos a predicar la palabra tenemos que ser sencillos. Tenemos que escuchar a la gente antes de condenarlos, antes de cuestionarlos, antes de mandarlos al infierno. Amén. Entonces, ahora, el apóstol Pablo también nos muestra en 1 Corintios 9:22 al 27, y si quiere vamos a 1 Corintios, para que solamente vamos a ver un poco de esto. 1 Corintios 22, y si no va a ser 2 Corintios, perdón, es que ya estaba durmiendo un poquito, no, ya ves, me falló, bueno, 9, perdón, 1 Corintios 9, ya ves, aleluya. No me van a crucificar, empiecen a tener misericordia conmigo, ¿ya ves? 1 Corintios 9, 22 al 27, donde el apóstol Pablo nos habla y nos dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Entonces, estamos viendo, el apóstol Pablo también en el contexto anterior nos habla de que él se ha hecho siervo para ganar a mayor número. ¿Verdad? Dice también, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Ahora, en mi punto de vista, esto no viene en la Biblia, le digo, este tema nos va a hacer pensar mucho y nos va a hacer meditar toda la semana en esto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el apóstol Pablo habla de esto, quiere decir que nosotros, antes de condenar a una persona, cuando vaya a venir a la iglesia o antes de juzgarlo, algo que cuando nuestro hermano Ramiro empezó, dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, nosotros tenemos que ponernos en el lugar. Yo a mi punto de vista lo veo así, que el apóstol Pablo decía, me hice así como yo poniéndome en el lugar de la persona. ¿Qué sentiría yo si estoy en el lugar de esa persona? Por ejemplo, yo voy y le hablo a un homeless y le digo, no, es que tú no quieres cambiar esto, el otro, eres flojo. No es verdad, yo tengo que ponerme en el lugar del cómo, en el lugar del sí.
preguntarle qué sucedió. Ahora, ¿qué haría yo? ¿Qué pasaría en mi vida si yo estuviera en el lugar de él? ¿Cómo pensaría? Ahora, ¿cómo me vería Dios? Hay muchas situaciones, pero a veces nosotros, y esto lo hablo, nos va a ayudar hasta cuando va a venir unas personas con situaciones difíciles que van a necesitar consejería, ya sea en matrimonios, ya sea los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer si viene un joven que acaba de cometer fornicación? ¿Lo vamos a condenar? ¿Qué va a pasar si un día se le acerca una persona que robó, pero se arrepintió? Ya él viene diferente en su corazón. Es más, le voy a decir, ni tan siquiera dice me arrepiento, pero él en su corazón ya está arrepentido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué palabra nosotros le vamos a dar o lo vamos a agarrar con Biblia en mano y lo vamos a acabar hasta alejarlo de las cosas de Dios? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. ¿Por qué? Porque va a venir gran cantidad de gente y tenemos que saber cómo manejar esas situaciones. No son fáciles. Cuando llegue una persona que acabe de cometer adulterio, ¿y qué le vamos a decir? No, es que usted está mal, ¿por qué no oró? No, hermanos, nosotros tenemos que darle la solución, quitarle el veneno y tratar de que en ese momento él vuelva en sí, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que visualizar, ponernos en su lugar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? Entonces, vamos a empezar con este tema. Esto solamente era la parte de la introducción, pero también quiero ilustrarlo una vez. Contaba un pastor que cuando él era joven, el pastor, él era joven, él solamente era como ayudante del ujier, ¿verdad? Y estaba ya al pendiente. Dice que su pastor le dijo a los ujieres y a todos los hermanos, va a llegar una persona, y les dijo que iba a llegar una persona. Dice, por favor recíbanla, estoy esperando una persona. Esa persona que estaban esperando era una prostituta. Y entonces pues todos, oh sí, que venga, va a venir un alma, y bueno. Y entonces estuvieron esperando y de repente entra esta persona por la puerta y ella era una prostituta, vuelvo y repito, venía con su minifalda, venía pintado sus labios y bueno, esa persona entró y el ujier lo primero que le dijo, ¿cree usted que esa es la manera de vestirse? ¿Sabe dónde está usted? Y le dijo, vuelva cuando usted tenga una ropa correcta para venir a la iglesia. Este joven, que ahora es un pastor, dice que él quería decirle, no, pues sino, esas personas son las que necesitamos aquí en la iglesia. La mujer no conocía de la Biblia, por supuesto. Y esa mujer se fue, dice que hasta llorando, porque ella venía buscando una respuesta, ella venía buscando una palabra, ella venía buscando la sanidad para su alma, ella venía buscando la paz. A lo mejor dice, no, pues es que nosotros no podemos dar amor, pero si dice la palabra que por su amor nos van a estar conociendo, otros tenemos que estarle preguntando a Dios, Dios, ¿dónde se me quedó ese amor tuyo? ¿Por qué estoy tratando a las personas así? ¿Por qué le estoy hablando a las personas del evangelio de esa manera? Entonces nosotros tenemos que estar visualizando, porque a veces hasta nos vamos a enojar con la persona, es que usted no entiende, que esto y el otro. Nosotros tenemos que ponernos, me gusta esa parte donde nuestro pastor nos enseña y me ha ministrado mucho cuando él dijo, nosotros somos como paramédicos. Yo me identifico porque nosotros tenemos que ser esos paramédicos, no estar preguntando, sino en este momento aplicarle lo que necesita de la palabra. Entonces, para esto vamos a ver unos casos en la palabra de Dios, donde humanamente si nosotros estuviéramos en este momento frente a esas personas, ¿qué haríamos? ¿Qué les diríamos? Vamos para esto a Lucas 19. 19, perdón, Juan 8:3, disculpen.
No me vayan a crucificar, ¿ok? Juan 8, 3. Y la palabra del Señor nos habla de una mujer adúltera. Vamos a leer ahí, y lo vamos a leer para después explicarlo y entender todo el contexto. Dice la palabra del Señor del 3 al 11, dice, entonces, para esto quiero solamente hacer un comentario antes de esto. El Señor Jesús, Él estaba caminando ahí y había personas que también lo juzgaban y le decían que a poco iba a ser de cierto lugar y tampoco creían en Él, ¿verdad? Y también prácticamente con Biblia en mano lo juzgaban. Pero vamos al 3, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Entonces, si se da cuenta aquí en el 5, ahorita vamos a seguir adelante. En el 5 nos damos cuenta que los fariseos, prácticamente si estuvieran en nuestros tiempos, dirían, aquí dice, ¿qué dices tú, Jesús? Vamos al 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces nos damos cuenta que nosotros podemos estar comportándonos a veces de una manera farisea con las personas allá afuera, hasta en nuestro hogar. Déjenme decirle, a veces yo comentaba esto, que a veces con nuestra misma familia, con los de nuestra casa, nosotros a veces no queremos tener esa misericordia, no queremos tener esa paciencia. Pero nosotros, dice la palabra, que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿verdad? Entonces tenemos que saber gobernar nuestra casa. ¿Qué quiere decir? Nuestra casa es el lugar donde estamos. A veces Dios nos va a poner con personas que van a representar nuestra familia y nosotros tenemos que, en vez de juzgarlos, darles una palabra de bendición. Entonces lo vemos ahí en el 5. En la ley nos mandó Moisés. Haga de cuenta, si usted y yo estuviéramos, vamos a decir, si yo y usted estuviéramos en este momento enfrente de esa mujer, a lo mejor que nos hubiésemos comportado de la misma manera que ellos. Con Biblia en mano le diríamos, no, es que tú eres una pecadora y mira, aquí en la palabra dice que te tenemos que lapidar. Así es que lo sentimos, porque la palabra lo dice y te vas a ir derechito al infierno. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Por eso dice, ¿y qué dice Jesús? Cuando le dicen, tú pues, ¿qué dices? Y vemos ahí que tenía una doble intención, que ellos estaban tentando a Jesús, pero también querían que esta mujer se fuera al infierno, querían que esta mujer fuera muerta. Pero nos damos cuenta que a pesar de que ellos traían la Biblia en mano, traían y decían, decían con Biblia en mano, versículos, podemos decir hasta versículos bíblicos, lo que estás haciendo no es correcto. Jesús ve a esta mujer y le dice que ninguno, vamos al 10, donde dice, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué quiere decir? El amor que le mostró el Señor Jesucristo a esta mujer hizo que su corazón cambiase. Si se da cuenta,
ella no hizo una oración, y esto, por eso le dije, esto nos va a hacer meditar bastante, nos va a hacer escudriñar, nos va a hacer que nuestra cabeza trabaje, porque esta mujer nunca dijo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Esta mujer no dijo, estoy arrepentida, sino que lo experimentó en ella. Lo experimentó, y eso es algo bien tremendo. Nosotros a veces decimos, no, es que si tú no haces la oración no eres salvo, es que si tú no dices que te arrepientes, no. Pero ¿qué dice Jesús en la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús? Esto es bien importante. Ahora, no estamos haciendo una doctrina del pecado que todo se pasa, porque el mismo Señor Jesucristo le dice ahí, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero esta mujer con esa expresión de amor, ¿usted cree que quería seguir pecando? Ni tan siquiera le tuvo que decir, sí, Señor, que mira, que esto ya no lo voy a hacer. Automáticamente cuando vio la actitud de Jesús, que no le puso la palabra y le dijo, no, que tú, sí es cierto, aquí dicen los profetas que tú tenías que ser muerta, ella le dijo, ni yo te condeno. ¿Ok? Pero vemos ahí que a pesar de eso le dijo, vete y no peques más. Entonces le digo que esto va a ser que nos va a hacer trabajar y estudiar en nuestra casa este tema. Ahora, otra de las situaciones donde vemos, ahora sí vamos, pero a Lucas 19, amén. Yo estaba confundiendo hace rato Corintios con Lucas, santo Dios. No vayan a crucificar, hermanos. Entonces, vamos ahí, Lucas 19. 19, 1, 10. Este hombre, hemos oído hablar mucho de él y hablamos de Zaqueo. Vamos a leer 19, 1 al 10 para entender lo que pasó Jesús aquí con Zaqueo. Dice ahí la palabra del Señor, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Nos damos cuenta, Jesucristo, bien lo dijo él, yo vine a los enfermos, no a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Ahora, vemos aquí algo bien importante. Si nosotros estuviéramos enfrente de Zaqueo, viendo cómo el Señor lo invita, cómo el Señor Jesucristo le dice, ¿sabes que voy a ir contigo a comer? A lo mejor hubiéramos hecho lo mismo que hicieron estos hombres, con Biblia en mano. Porque antes había que uno no se debía de juntar en ciertas situaciones, pero ahorita vamos a estar viendo. Entonces, vemos ahí cómo muchos murmuraban, muchos decían, dice ahí la palabra en el 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y hagan de cuenta que la religiosidad dice, yo no me voy a juntar con esas personas porque son bien pecadoras. Y entonces, ¿dónde está la luz que nosotros traemos? Y dice que nosotros somos luz y sal de este mundo. A veces decimos, yo mejor no me hago un ladito y no me junto con ellos porque la música mundana no va a hacer que me entra más. Dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces a veces nosotros, por eso le digo, se nos tiene que quitar la religiosidad y lo asustadizos. Ay, no, yo no voy porque ahí tienen un muñeco hechicero. No, usted se para y en el nombre de Jesucristo, eso que está colgado ahí en el nombre de Jesús se tiene que quitar en el nombre de Jesús. A mí me pasó una vez que fuimos a un lugar y fui con una persona y esa persona, ay, dice, huele bien mal esto, lo otro. Le digo, no, en el nombre de Jesucristo, le digo, si Dios nos mandó aquí, y le empezamos a hablar a las personas que estaban ahí, fuimos a pagar la aseguranza y le empezamos a hablar de las cosas de Dios. Dice, sí, es que
que el dueño y ahí tiene esto y el otro. Y dije, pues en el nombre de Jesús se tiene que quitar esto de aquí. Para el otro mes que fuimos, hermano, ya no estaba el lugar de hechicería porque el lugar de hechicería estaba al lado. Dice, no, ya lo cerraron el lugar. Bendito Dios. Entonces nosotros no vamos a ir, ay, es que me va a pegar eso, me va a pegar el otro. No, dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu no nos dio espíritu de temor ni cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Esto es bien importante. Ahora, eso no nos va a hacer juzgar a las personas, porque si nosotros estuviéramos, le digo ahí, ¿qué haría usted honestamente? Si ahorita viniera un hermano, bueno, no un hermano, una persona que acaba de robar y que usted lo sabe y que le dijo, y que le diga, hermano, ¿qué diría usted? Pase y coma la cena con nosotros, ¿qué le diría usted? Te vas a enfermar porque esto y el otro. Usted no, esto es bien importante, hermanos. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, pero Dios sí. Y nosotros, le voy a decir, no alcanzamos a ver el arrepentimiento de las personas. Podemos ver su apariencia, podemos ver su ropa, pero no alcanzamos a ver el corazón. No alcanzamos a ver quién realmente tiene un corazón arrepentido y quién realmente no lo tiene. Es más, yo le digo, nos podemos encontrar en la calle y nosotros no alcanzamos a distinguir quién es, y honestamente, no alcanzamos a distinguir a 100% que le digamos, usted es pastor. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Entonces vamos a decir que yo hablo, ya cuando empieza vamos a decir a hablar con la persona, pues ya se da cuenta, pero cuando usted lo ve, a veces no se puede dar cuenta. Salvo el Espíritu de Dios se lo ponga y se acerca, y es cuando Dios le manda y le habla. Entonces nos damos cuenta que aquí, vamos a decir que estas personas prácticamente, ellos murmuraban y decían, este es pecador. Prácticamente podemos decir que sí, Zaqueo les hubiera hecho caso a ellos. Zaqueo ni tan siquiera le dice a Jesús, no, porque ¿qué va a decir la gente? Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dice la palabra, el Señor vino a salvar y no a condenar. Amén. Entonces vamos ahora a Lucas 8:43. Y esto es bien importante, porque a veces nosotros podemos decir, no, esa persona no puede servir. Esa persona, como es, no puede hacer esto y esto para Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Amén. Entonces, Lucas 8:43. Vamos ahí, y esto es referente a la mujer del flujo de sangre. Dice ahí, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces nos damos cuenta, esta mujer se acerca al Señor, pero si nosotros a lo mejor hubiéramos estado ahí, hubiéramos impedido que esta mujer le tocara el manto. Si nosotros bíblicamente hubiéramos agarrado, mira, dice que tú ni tan siquiera tienes que estar aquí, mujer. Así es que, ¿sabes qué? Te tienes que apartar de este lugar, de esta gente, porque la palabra aquí lo dice. Pero wow, ¿qué dice Jesucristo? Jesucristo dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En otra parte dice, ve y eres libre de ese azote. Entonces nos damos cuenta
que a veces nosotros con Biblia en mano podemos evitarle el milagro a la persona. Con Biblia en mano podemos evitar que esa persona tenga un encuentro con Cristo. Pero, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, ven a mí. Si tú nos ves por las redes sociales y de repente te has sentido rechazado, si de repente te han dicho, no, tú no puedes entrar con esa ropa, déjame decirte, tú puedes entrar a la casa de Dios. Tú puedes entrar y decirle, Señor Jesús, entra en la iglesia donde se predica al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, donde haya palabra basada en la Biblia, en esto. No en otros libros, sino en esto que es la palabra de Dios. Y ahí entra. Y si nadie te hace caso, yo te quiero decir, arrodíllate y dile, Señor Jesús, aquí estoy, trabaja mi vida, creo en ti, ¿qué dices tú de mí? Y sigue adelante y busca al Señor, persevera en la palabra, persevera. Y el Señor te va a ayudar en tu situación. A lo mejor estás en un área donde estás pasando y la gente te ha dicho, no, pero es que mira cómo vienes borracho, así no puedes entrar a la iglesia. Mira cómo hueles pura marihuana y no puedes entrar a la iglesia. Pero si tú ya estás cansado de esa vida, déjame decirte que lo más importante, ¿qué dice Jesús de ti? Jesús dice, yo vine a salvar lo que se ha perdido. El Señor vino a salvarte de esa vida tan triste que estás viviendo, de esa vida miserable que uno vive cuando está en el alcohol, cuando están las drogas, cuando están las deudas económicas. El Señor vino a salvarte y darte la paz. Amén. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. A lo mejor te identificas como la mujer del flujo de sangre. ¿Cuánto has gastado de dinero? ¿Y qué dice Jesús de ti? Él te dice, ven. Yo no te voy a lo mejor hasta hay personas que están enfermas y tienen ya mal olor en su cuerpo. Dicen, yo ni quiero ir así, me da pena. Tú ve a la casa de Dios, tú ve. Hay personas, yo me ha tocado a orar por personas que dicen, ya huele a muerto, ya ni la familia quiere entrar. Pero le digo, ¿sabes qué? Ponle el teléfono en su oído y la persona recibe a Cristo y ya nada más hace como señal. Y sé que la vida de esa persona fue recibida por el Señor, así con ese mal olor, porque yo me imagino a la mujer del flujo de sangre. En ese tiempo no habían toallas sanitarias, no había nada de eso, hermanos, era algo. Usted sabe que cuando la sangre corre, hasta en un accidente automovilístico, cuando el carro se llena de sangre, usted quiere limpiarlo y huele horrible, hermanos, huele horrible. Se necesita un químico especial para limpiar la sangre. Amén. Entonces nosotros vemos, si tú estás pasando esa necesidad, hay personas que por causa de tanto pecado en la fornicación, en el adulterio, han tomado infecciones venéreas. Y esas infecciones a veces hasta les daña sus genitales y eso los hace tener mal olor. Entonces, esto es algo bien, yo no sé quién estará viendo esta palabra, pero quiero decirte que el Señor te ama. Él no ve ese olor, Él no ve nada de eso. Él quiere que tú te acerques al Señor Jesucristo y recibas la sanidad. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Ahora vamos a Marcos 15, 25. Y ahí mantenga su Biblia porque vamos a después a pasar. No, está bien. Marcos 15, 25. Dice ahí la palabra del Señor. Y esto hablando, ahorita vamos a seguir hablando del hombre que estaba al lado de Jesucristo crucificado. Habían dos hombres, pero vamos a estar hablando de él. Dice la palabra del Señor en el 43. 15:25, perdón. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y esto hablando de Jesús. Dice, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces nos vamos dando cuenta ahí que había dos hombres. Amén. Había dos hombres ahí. Pero la palabra, este hecho
que es referente a la crucifixión y muerte de Jesús, está en diferentes partes del Evangelio, ¿verdad? Está en Lucas, está en Mateo, pero vamos a estarlo viendo aquí cómo el Señor dice que habían 2 ladrones. Ahora vamos a pasar a Lucas 23, porque Lucas nos lo muestra de otra manera. Amén, Lucas 23. Y si nosotros a lo mejor estuviésemos en ese tiempo, no sé qué le hubiéramos dicho a ese hombre que estaba en la cruz al escuchar lo que le hablaba a Jesús. Lucas 23, 39. Dice ahí, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice el 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Entonces nos damos cuenta ahí, este hombre, uno lo injuriaban, pero déjeme decirle que hay otra parte en uno de los evangelios donde dice que los 2 empezaron a hablarle de una manera inadecuada a Jesús. Pero ¿qué pasó? Que después uno de ellos, como que decimos, perdón por la palabra, vulgarmente le cayó el 20. Y ese que le cayó el 20 se empezó a arrepentir. Si se fija, él no dijo, te acepto como mi Señor. No lo hizo. Pero ese arrepentimiento en su corazón le cambió el destino de su vida. Pero volvemos a lo mismo. Si nosotros estuviéramos enfrente de él, escuchando lo que le dice a Jesús, ¿qué le diríamos a ese ladrón? ¿Cómo vas a creer si mira cómo eras y quieres que ahora en últimas Jesús te perdone? Aquí la Biblia dice que los homicidas no van a entrar. Si nosotros tuviéramos la palabra donde dice el apóstol Pablo, ni los homicidas, ni los ladrones, ni los adúlteros, aquí está. Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir? Estas personas en su corazón ya estaban arrepentidos. Estaban totalmente rendidos ante Jesucristo. Y Jesucristo sí podía ver sus corazones. Eso es lo que le digo, wow, tremendo. A veces nos va a tocar hablar con personas y Dios nos va a decir, mira, esta persona, tú la ves así, pero esta persona de verdad me tiene en su corazón. Y tú lo ves haciendo unas cosas que a lo mejor son incorrectas, pero la persona se rinde a Dios. Y Dios le está viendo su corazón. A mí me tocó un día, me impactó cuando dije, wow, Dios. Y el Señor me dijo, mira, esta persona me trae en su corazón. Y yo me quedé, santo Dios. Todavía me falta aprender a ver a las personas como tú las ves. Algo bien tremendo, para eso necesitamos la sabiduría. Entonces nos damos cuenta, ¿qué dijo Jesús? Jesús, si se fija, si él hubiera agarrado también la palabra de Dios, él hubiera dicho no. Pero Jesús conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar? ¿Qué haríamos en el lugar de Jesucristo si estuviera esa persona al lado ahí, nosotros siendo, vamos a decir, siendo crucificados? ¿Qué haríamos? ¿Qué le hubiéramos dicho? ¿Hubiéramos tenido ese amor? Hay muchos casos en la palabra de Dios donde el Señor muestra ese amor. Esteban, yo me atrevo a decir que él expresó ese amor. Cuando él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, tú nos mandaste a hablar tu evangelio para salvación. Yo no los puedo condenar porque ellos un día se van a arrepentir. Yo sé que en su corazón Esteban a lo mejor decía, ellos un día se van a arrepentir y te van a servir y te van a adorar. Yo los amo a pesar de lo que me están hablando, a pesar de lo que me están diciendo, a pesar de todo.
yo los amo. Pero nosotros humanamente, le digo, a veces podemos agarrar la palabra de Dios y decirle a alguien, tú no calificas porque dice que el sacerdote tiene que ser así, que tienes que usar así, que tienes que hacer así. Pero ¿qué dice Jesús de nosotros? Nosotros podemos ir con Biblia en mano diciéndole a la gente, pero ¿qué dice Jesús de nosotros? Yo le quiero decir esto. Una vez a mí me tocó ir a una iglesia de unos morenos. Que el Señor bendiga a los hermanos, ¿verdad? Y ellos me apoyaron, no me dijeron, es que tú no eres de esta iglesia, es que no hablamos español. Ellos buscaron la manera. Y el día que dio su sermón el pastor Carl, se llama Carl, ¿verdad? Carlos, pues en español. Es una palabra que aunque yo no sabía inglés se me quedó y hasta la fecha lo recuerdo, donde dice la palabra del Señor, que dos son mejor que uno y cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y esa parte de la palabra fue impactada a mi vida por el amor de esos hermanos. Y eso fue minando mi corazón, es algo tremendo. Esos hermanos no me dijeron, no, es que porque tú no perteneces a esta iglesia, es más, vamos a decir que si fueran racistas dijeran, ¿qué haces aquí? Nosotros somos puros morenos. Nada de eso, hermano. Buscaron a alguien que hablara español. Y ese día que hubo ese servicio, cuando el pastor dio esa palabra, dijo, Marina, todo en inglés, Marina, no te puedes sentar sola el día de hoy. Te pido que te acerques. Aquí está, haz de cuenta, yo estaba más o menos, un ejemplo, de este lado, por donde está nuestra hermana Ceci, y la esposa del pastor y su hijo estaban aproximadamente por donde está nuestro hermano Ramiro y nuestra hermana Pati. Y el pastor me dijo, Marina, necesito que por favor te sientes con mi esposa, te sientes con mi hijo porque eres nuestra familia. Y mi corazón fue impactado que me quedé sin palabras. Y le voy a decir que yo ahí pude percibir el amor de Dios. Que si yo hubiera sabido inglés, yo me quedo en esa iglesia. De verdad. Y de hecho los he ido a visitar y ellos se gozan y yo me gozo. Porque ese amor es tan grande, hermanos, que mire, no necesitaron ellos hablar mucho español. Las hermanas morenitas llegaban, me abrazaban, me bendecían. Y también había hermanos que decían, ¿cómo es posible que le van a ayudar a esta persona si yo ya tengo tanto tiempo en la iglesia? Y también lo había. Por eso le digo, tenemos que tener sabiduría para no, con Biblia en mano, ¿verdad?, estar acusando a las personas, sino mostrar ese amor para la gente, esa comprensión, que nosotros vean ese amor, esa sabiduría. Porque vamos a decir, a veces nos van a llegar unas situaciones que nosotros con Biblia en mano le vamos a decir, tú estás en pecado. Y en vez de esa persona de acercarse, se va a alejar. Entonces, el que le va a mostrar el pecado es el Espíritu Santo. El que lo va a enderezar es el Espíritu Santo. Nosotros, nuestro trabajo es decirle, mira, esta parte, y tratar de pedirle a Dios, porque sí tiene que ver su pecado, pero nosotros tenemos que pedirle harta sabiduría, orar por esa persona, mostrar el amor y decirle que estamos al pendiente de esa persona. Cuando esa persona vive esa situación, su corazón es transformado. Dígame, usted piensa, yo ese día no hice ninguna oración de aceptar a Cristo, pero mi corazón fue tan minado que le digo, si yo hubiera sabido inglés, de verdad que me quedaba ahí. Me quedaba, de verdad que sí. Me quedaba en esa iglesia. Y cuando voy y los visito, ellos no dicen, no, ya ha pasado el tiempo, nos olvidamos de ti. No, hermanos. Ellos dicen, qué bueno, me da mucho gusto. Y el pastor se agarra, se toma su tiempo, dice, permítanme, voy a hablar con Marina. Y va, se toma el tiempo, me pregunta cómo has estado, cómo te ha ido. Y le empiezo en mis pocas palabras, le empiezo a explicar, mire, estoy así. Y dice, sigue adelante. Entonces, ese amor impactó mi vida
Y yo regreso, les agradezco a ellos. Aunque no estoy en su iglesia, son nuestros hermanos en Cristo. Pero ese amor impacta, hermanos. Ese amor, ese trato. Ellos nos dijeron, no, porque tú vienes vestida como hombre, ¿verdad? Para los que nos ven en las redes sociales, el Señor me sacó a mí del lesbianismo. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, bienvenida, Marina. Bienvenida, entra, pasa. Y yo me quedé, wow. Wow, Dios. Entonces vamos con esto. Pidámosle sabiduría a Dios. En conclusión, no usemos lo que sabemos de la palabra o de la Biblia para juzgar, para condenar. En este caso, a las personas que van a entrar por primera vez en la iglesia, a las personas que nos encontramos a veces en la calle que necesitan una palabra. Hay muchas situaciones porque algunos de ellos han caído en esas cosas. Y nosotros tenemos la medicina. Eso es lo más importante. Ellos están enfermos, pero nosotros tenemos la medicina. Nosotros tenemos la inyección, la píldora, dependiendo cómo usted lo quiera ver. Si usted fuera doctor, dice, hoy le voy a inyectar una dosis de 100 miligramos de proverbio a esta persona. Hoy le voy a dar una píldora de palabra de sanidad. Hoy le voy a dar una cucharada de fuerza y fortaleza del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo qué le vamos a estar aplicando a la gente. Y vamos ahí, no escarnecerlo, sino como Cristo lo hizo para salvación, mostrando su gran amor, así como de gracia nosotros recibimos dar de gracia. Y hoy, lo más importante que hoy le vamos a pedir a Dios es el amor, la misericordia, la gracia, que el Señor nos haga sabios para poder ver la situación más a fondo. Yo le voy a decir, es tremendo cuando alguien viene y te dice, mira, estoy pasando esto, y tú te quedas, híjole, según la Biblia dice esto y esto y esto, pero Jesús dice, no, escúchale. Y cuando empiezas a escucharle, vamos a orar por ti, y esa persona empieza a recibir, porque tú no le juzgaste, no le condenaste, sino, vuelvo y repito, te pusiste en sus zapatos, visualizaste más allá, más a fondo. Lo vemos con Salomón. Salomón no tomó una decisión a la ligera, sino él empezó a visualizar y dijo, ok, vamos a hacer esto. Y lo fue llevando a lo profundo hasta llegar a la raíz del problema. Cuando él toma la decisión, que es por la sabiduría de Dios, él pudo resolver el problema. Pero Biblia en mano, pudiéramos decir, esta mujer es una ratera de hijos y vamos a matarla, lo primero, vamos a matarla. No lo hizo así. Entonces nos damos cuenta que guardó la vida del niño, guardó la vida de la madre, guardó la vida de la otra mujer y muchas vidas más. Entonces veamos esto, que seamos de bendición, que siempre nos pongamos en el lugar de las otras personas, que los amemos, tengamos misericordia, y lo más importante es siempre decirle, Señor, yo tengo la Biblia en la mano, pero aún así, una palabra mal dicha de mi parte puede dañarlo. Pero si tú me das la sabiduría, y aquí me pongo en tus manos, ¿qué dices tú, Jesús? ¿Qué dices tú, Jesús, al respecto a esta situación que esta persona, vamos a decir, si le toca a una mujer, que esta mujer está viviendo, que este hombre está viviendo, que este joven está viviendo? ¿Qué dices tú de esta situación? Y ahí Dios los use a cada uno para que podamos ser de bendición a otros. Con esto yo entrego lugar. Estudie esto, le digo que es impactante. Yo le voy a decir, esto sigue impactando mi vida porque me han tocado unas situaciones donde bíblicamente, pero cuando el Señor me traía este mensaje, dice, ¿qué digo yo? La Biblia lo crucificaría. Hay personas que le dicen al pastor, yo te digo, estás en pecado y cualquier cosa que te diga no vas a entender, así que mejor vete. Y se quedan ellos, bueno, si se supone que aquí en la iglesia es donde vengo a buscar una palabra de sabiduría, porque ustedes ya conocen un poquito más que yo. Entonces ahí nosotros tenemos que pedirle amor, sabiduría y gracia. Con esto entrego lugar, que Dios les bendiga.
imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre tuyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Aleluya, Señor bendito, maravilloso. Les damos las gracias en esta tarde, los hermanos. Recuerden, somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Brigham City, Dallas, Texas, 75227, con nuestro pastor Arturo Jurado. No dejen de dar sus comentarios, dar sus likes, porque para nosotros es mucho de gran importancia para poder seguir transmitiendo en vivo. Bendiciones y nos vemos en el siguiente servicio. Amén.